¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en otra semana realmente muy movida en los mercados, muy movida en la economía real en términos generales aquí en la Argentina y en todo el mundo, porque a la guerra en Ucrania obviamente bueno, se ha sumado aquí en la Argentina la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos grabando este programa en la mañana del viernes, cuando todavía no conocemos cómo van a responder los mercados locales a esta noticia que es de la tarde del jueves. Pero además en Argentina se conoció el dato de inflación, ¿no? Una inflación que todos sabemos se ha disparado en todo el mundo. Ya había adelantado Estados Unidos, el guarismo del mes de febrero le había dado casi 8% interanual, con lo cual alcanzaba la inflación más alta de la década del 80. También otros países de la región están atravesando periodos de inflación importantes. Europa está teniendo problemas serios, sobre todo con lo que tiene que ver con la energía que importa desde distintos orígenes, pero principalmente desde Rusia, que es el foco del conflicto internacional en estas horas. Pero aquí en Argentina, por supuesto, el problema de la inflación está alcanzando una dimensión, le diría, casi insospechada, porque los números que se conocieron la semana son estos, que usted comienza a ver en pantalla, y que marcan una inflación para el mes de febrero de 4,7%, realmente un número escalofriante. 3,90 ya había sido alto, por supuesto, el índice de precios al consumidor durante el mes de enero, pero un 4,70 realmente es un golpe más a las expectativas que uno se puede generar acerca de que la inflación pueda ser domada en un plazo relativamente corto. Con esto la inflación interanual se va arriba del 52%, en un rato voy a comparar ese número contra lo que están mostrando otros países de la región, y el dato probablemente más alarmante todavía es que la inflación núcleo está en niveles elevadísimos. 4,5% refleja que la tendencia subyacente de la inflación, más allá de lo que es la volatilidad de los precios de energía y algunos precios, digamos, regulados por el gobierno y los productos estacionales, que son los que no se consideran en el cálculo de la inflación núcleo. Bueno, lo que estamos viendo es que hay una presión inflacionaria subyacente en todos los sectores de la economía. 4,5 le decía la núcleo, casi en los niveles del IPC. Y cuando uno desagrega un poco más estos números, es un poco lo que le adelantaba recién. Ahí encontramos que los estacionales saltaron 8,40% en febrero. Esto tiene que ver sobre todo con el incremento de frutas y verduras, que son precios muy volátiles y que cambian de mes a mes. Los regulados subieron 3,10%, aquí impacta el aumento de combustibles, que es uno de los temas a nivel global más importantes en lo que tiene que ver con la marcha de la inflación, pero otra vez la núcleo en 4,5 es un número, digamos, escalofriante, y que ha llevado a que el presidente haya hablado de que desde este fin de semana se estaría iniciando en la Argentina una guerra contra la inflación. Veremos de qué habla el presidente, no está claro hasta el momento que estamos grabando este programa, pero está claro que en la Argentina habrá que hacer algo porque estos números, entre otras cosas, son una fábrica de pobres. Recuerde, y esto se lo voy a mostrar un rato nada más también, que en la medida en que suben los precios y sobre todo el precio de los alimentos, que son el componente principal de las canastas básicas, se elevan los umbrales para que las familias estén por encima o por debajo de los niveles de pobreza y de indigencia. Y bueno, obviamente con una tasa de inflación alta, sobre todo en alimentos, bueno, esos umbrales cada vez se van más para arriba y cada vez se generan más pobres y más indigentes. Realmente compleja la situación social de la Argentina, con componentes propios principalmente, y además el agregado de, bueno, todo digamos, este golpe a la inflación que ha dado el conflicto en Ucrania, que agrega presión sobre los precios, pero claro, en la Argentina el problema social es claramente diferente. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a hablar de impuestos, porque está claro que el acuerdo que se aprobó con el Fondo Monetario Internacional, bueno, requiere que la Argentina mejore las cuentas fiscales, y para esto es lo que se viene, este incremento de impuestos del que ya habíamos hablado la semana pasada. Primera pausa entonces, y enseguida hablamos de lo que se viene en materia impositiva en la Argentina. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava.
Caballero argentino. Es marplatense. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Bien, decía entonces que se viene un año complicado en materia impositiva en la Argentina porque hay que mejorar las cuentas fiscales. Esto decíamos, en el marco del acuerdo con el fondo, pero también para estabilizar la macroeconomía argentina, más allá de que se acuerde o no con el fondo. Bueno, la realidad es que las cuentas fiscales ordenadas son un pilar de una política macroeconómica ordenada que permita combatir la inflación y a partir de ahí generar mejores condiciones de producción y empleo y de ahí mejorar toda la condición social. Ahora, en materia de impuestos está claro que esto requiere un incremento por distintas vías. Hay que mejorar las cuentas fiscales porque mucho se ha hablado de lo rígido del gasto público, es decir, hay muchas dificultades para reducir partidas como jubilaciones, como salarios públicos. Entonces la realidad es que en el corto plazo siempre lo más fácil es aumentar los impuestos, lo que muchos llaman además cazar en el zoológico porque la presión impositiva suele acentuarse, esto lo conocemos todos en Argentina, sobre aquellos que ya están pagando. Bueno, algo de esto ya se está viendo con el anuncio que hizo la AFIP acerca de que se va a incrementar el valor de los inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y seguramente iremos viendo medidas similares con la intención de mejorar los ingresos del fisco. Sobre este tema, el análisis como siempre del doctor Marcos Rodríguez. Va a ser un año impositivamente seguramente complejo desde el punto de vista que va a haber una necesidad imperiosa del Estado en recaudar. O sea, obviamente que es un poco cierto el espectro en el que nos vamos a desenvolver este año, que hay que tratar de recaudar fondos, el Estado tiene que de alguna manera mejorar sus cuentas, sea de la forma que sea, pero indefectiblemente de la posición ideológica o lo que fuera, hay un hecho concreto que es la recaudación, de ninguna manera puede caer, es más, tiene que mejorar. Entonces, con ese hecho, que yo lo doy por cierto, evidentemente va a haber una voracidad fiscal más amplia. O bien buscando nuevas imposiciones, que parece más difícil por el tema del Congreso y la composición actual, o bien por mayores controles, mayores fiscalizaciones, o sea que haya una actividad mucho más ardua de los organismos fiscales, tratando de conseguir aquellos nichos de evasión y buscando controlar por todos los medios para desde ese lado mejorar la recaudación, que es, ya que decís que arrancamos al 2022, que es un poco el panorama que hoy día se ve. Si me preguntás qué se ve hoy, es que el fisco, sobre todo el fisco nacional, tiene una posición de mucho más control, más inicio de fiscalizaciones, y se nota que hay un mayor actuar, que quizás también, hay que decirlo, se nota más aún cuando venimos de años de pandemia, donde hubo restricciones laborales y demás, que no hubo obviamente tantos operativos, ¿no? Porque todo estuvo mucho más restringido. Así que se dan las dos cosas, mayor actividad porque hay una liberación en las actividades y también necesidad de recaudar por todos los medios posibles por parte del Estado. En este marco, si bien falta que se apruebe en la Cámara de Senadores el acuerdo del pago de la deuda con el FMI, la necesidad de disminuir el déficit fiscal hace entender que todo va derecho a un posible aumento de impuestos y distintos controles fiscales. Claro, eso me refería con el tema de las ideologías, es decir, si es necesario superar fiscal achicando gasto, lo que fuera, bueno, eso lo dejaría para otro tipo de oportunidad o alguien que lo pueda explicar obviamente con conocimiento. Pero independientemente de la posición que se tome, ese acuerdo necesita que haya mayor recaudación del Estado. Y la parte fiscal nunca va a estar dejada de lado.
O sea, va a haber una mayor voracidad fiscal, es un año no electoral, es decir, se dan un montón de circunstancias para que haya un actuar del fisco mucho más agresivo para tratar de buscar, insisto, cualquier nicho de evasión o de omisión de impuestos. No se ha visto todavía aquí en Mar del Plata, pero sí en Buenos Aires el tema del impuesto a los bienes personales. ¿Ha habido modificaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, en bienes personales hubo un cambio legislativo a fin de año a nivel nacional. Es un impuesto nacional que comprende todos los activos, digamos, que tengan todas las personas en todo el país. Ha habido un cambio, hay una mayor alícuota aplicable para este año en curso. Lo que puntualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, que es para los bienes de la Ciudad de Buenos Aires, es un hecho muy puntual, que es que hay un cambio de opinión del fisco en cómo evaluar los inmuebles, que va a hacer que los inmuebles se evalúen en un valor mucho más alto, incluso están tratando de hacerlos para el año 2021, es decir, aplicado al 31 del 12 del 2021. Es una cuestión técnica, pero para los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires implica que haya una mayor presión, en el sentido que al aumentar la base imponible, o sea, aumentar el valor de las propiedades, obviamente que es mayor el impuesto a ingresar. Ese cambio de opiniones, de posicionamiento del fisco, se da en lo que estábamos hablando recién. Se le busca la vuelta de cualquier manera para tratar de recaudar un poco más. Entonces se va viendo cómo hacerlo. Bueno, una de las formas fue mejorar, no es la palabra mejorar, sino aumentar la base imponible de los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires para que esa progresividad en la alícuota hagan que paguen más impuestos. Eso, insisto, es un impuesto que recauda el Estado Nacional, pero en ese caso puntual para la Ciudad de Buenos Aires. Para el resto del país hay mayores alícuotas para el año en curso, pero no está el problema o la situación que va a generar inconvenientes y planteos seguramente durante estos 2 meses que se da para la Ciudad de Buenos Aires. Y como decía Marcos, entonces por ahora no hay que esperar un incremento de las versiones fiscales aquí en Mar del Plata que incremente lo que se paga por bienes personales, pero por supuesto habrá que estar muy atentos a este proceso que va a llevar al fisco a mejorar sus cuentas con la intención, bueno, de equilibrar en términos generales la política macroeconómica. Pero otro de los temas que generó discusiones en la última semana tuvo que ver con la posibilidad del gobierno incrementar las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas. Esto fue de alguna manera desmentido en las últimas horas de la semana, pero como decía anteriormente, hay que estar atento. El fisco necesita dinero y de algún lado, bueno, obviamente el sector privado va a tener que sacarlo para asistir a las cuentas fiscales tan deterioradas que hoy presenta la Argentina. ¿Cómo está este tema de las retenciones? Bueno, sobre esta cuestión, otra vez el análisis de Marcos Jauregui. Bueno, también creo que se enmarca en esta posición, o sea, incluso también traería a colación la cuestión ideológica que hablábamos hoy, sin entrar a considerar si esto es bueno o malo para el consumo interno, para bajar los precios, por el aumento de la inflación mundial, por la tensión por alimentos, es decir, hay un montón de circunstancias que pueden hacer que tal posicionamiento sea fundado o que estas decisiones se apoyen en esas ecuaciones. Yo creo que en definitiva lo que se esconde es tratar de, a través del aumento de las retenciones a las exportaciones, recaudar más. Yo creo que todo apunta a recaudar más. En los impuestos muchas veces se habla de 2 fines, el fin fiscal, que es recaudar, y el extrafiscal, que es tratar de orientar o tener alguna intencionalidad en el tributo de propender o desalentar, es decir, buscar algo con el impuesto. Yo creo que estos impuestos, el fin es fiscal, o sea, la parte extrafiscal que sirve de motivación no la veo como el hecho determinante, sin duda que es fiscal. Y va a traer aparejado, también como en el tema de la Ciudad de Buenos Aires, va a traer aparejado seguramente cuestiones judiciales, por una cuestión que la ley de presupuesto del año pasado, o cuando se fue a sancionar la ley de presupuesto, no se pudo por el vaivén legislativo de ese entonces, recordamos que fue justo el cambio legislativo, no se pudo sancionar la ley, se quitó y demás. Siempre a fin de año el paquete de la ley de presupuesto engloba muchas normas de carácter tributario. Al quedar trunco hay un vacío en varios aspectos. Uno es el derecho de exportación y la facultad que puede llegar a tener el Poder Ejecutivo hoy día para imponerlas. Eso hoy es dudoso, por no decir de que no está habilitado a imponerlas, porque no se le prorrogó al presidente esas facultades
a fin del 2021. Este hecho que se está sonando y se comenta, creo que es bastante contundente para sostener que no va a poder mantenerse ante un planteo judicial la imposición de estas nuevas retenciones. Hablamos siempre del campo, es el sector que más sale a la luz cuando viene el tema de las retenciones, pero hay otro gran sector que también exportan y que deben estar con las mismas complicaciones. Sí, es cierto. Por ejemplo, puntualmente en Mar del Plata, el sector pesquero, cualquiera, o sectores que se dediquen al o que tengan como actividad la exportación, ocurre lo mismo con los derechos de exportación. Se están pagando, las empresas pagan los derechos de exportación, pero ese vacío legislativo del que hablábamos, al no sancionarse la ley de presupuesto, al no prorrogarse las facultades del Poder Ejecutivo, hacen que esos derechos de exportación hoy día se estén pagando, pero sin un debido sustento legal, lo que habilita a que todas las empresas que están pagando los derechos de exportación digan, bueno, yo puedo que los pague porque necesito estar al día por un montón de cuestiones, pero tranquilamente podrían pedir judicialmente que le devuelvan el dinero que lo están pagando sin fundamento legal, me refiero, ¿no? Así que hay una complejidad muy grande que se origina todo en ese bastante confuso cierre legislativo del año 2021 y la no prórroga de las facultades al presidente de la Nación de establecer los derechos de exportación. Ese vacío legislativo puede ser subsanado, sí, pero no tiene efecto para atrás. Es decir, hasta que no se subsane, no tiene efecto, e incluso no tiene efecto para el día transcurrido hasta el día de hoy o mañana o cuando pase. Es decir, va a traer bastantes problemas y veremos, ¿no es cierto?, cómo se resuelven en definitiva. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, Comunidad y Energía. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta. Bajate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia 200 años. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Este verano, disfruta de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir 4 tapitas de lavandina común en una botella por cada 1000 litros de agua o utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubrila durante la noche. Utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Bien, y hablábamos en el cierre del bloque anterior del tema retenciones a las exportaciones de productos agrícolas. Esto obviamente generó mucho malestar en el campo cuando el tema de alguna manera se instaló en la opinión pública. Les reitero que sobre el cierre de semana prácticamente, voceros del gobierno indicaron que esto no estaría en análisis, pero bueno, habrá que seguir por supuesto el tema de cerca. Enseguida vamos a estar compartiendo
la palabra sobre este tema de Antonio Oscos, que es presidente de la Sociedad Rural aquí en Mar del Plata, pero antes quería compartir algunos números que tienen que ver con este tema de la inflación, ¿no? Esta cuestión realmente tan complicada que hoy presenta la economía argentina. Y en primer lugar, bueno, números de la canasta básica. Le decía que el incremento sustancial que tuvieron los alimentos en febrero han llevado a que la canasta haya pegado un salto realmente importante durante el segundo mes del año, tanto en la versión total como en la versión alimentaria. Recuerdo en este sentido que la canasta básica total es la que determina el umbral de pobreza en términos de ingresos y la alimentaria el nivel de indigencia. Ahí usted ve que 9% se incrementó la canasta básica en febrero. Aquí ponemos números por adulto porque a veces se confunde, en general se confunde mucho lo que tiene que ver con el costo de la canasta para una familia tipo. No todas las familias tienen una composición tipo, es decir, de un matrimonio y 2 hijos, con lo cual me parece que es más ilustrativo hablar de bueno, el nivel de canasta básica total y alimentaria para un adulto, y a partir de allí, con lo que tiene que ver con la composición del grupo familiar, bueno, evaluar cuál es la canasta básica que se aplica a cada familia en particular. Pero aquí tiene los números: 9% para arriba la canasta básica total, 6,6% la canasta básica alimentaria. Y por otro lado, le decía en la apertura que la inflación está haciendo ruido en todo el mundo, pero la Argentina es un caso particular. Y para esto basta ver qué pasó en febrero con la inflación de los países limítrofes. Es decir, no hablamos de Estados Unidos, no hablamos de Europa, sino de países muy comparables como la Argentina. Y ahí usted tiene los números de bueno, lo que ha sido la evolución de la inflación en otros países de la región durante el segundo mes del año. Números que distan de manera abismal de lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. En Chile, ahí usted digamos, tiene en pantalla, para aclarar qué está viendo, bueno, por un lado la inflación de febrero y por otro la inflación de los últimos 12 meses. Es decir, el primer número hay que compararlo contra el salto de la inflación de 4,7% en la Argentina. El segundo número que tiene en pantalla hay que compararlo contra la inflación de arriba del 52% interanual que presentó nuestro país desde febrero del 2022 hasta febrero del 2021. Como usted ve, Chile 0,30% de inflación en febrero, 7,80% interanual. Brasil 1%, 10,80% interanual, y son similares los casos de Paraguay y de Uruguay. Con lo cual está claro que el mundo tiene problemas en términos de inflación, porque estos países tenían tasas de inflación más bajas en los meses previos, pero el caso de la Argentina es claramente diferente y por eso tenemos hoy una de las inflaciones más altas del mundo en un contexto de vulnerabilidad económica y financiera muy notable. Pero volvemos al tema de las retenciones, volvemos a este debate casi permanente en la economía argentina. Como le decía, tenemos el testimonio de Antonio Oscos, que es presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, sobre este tema. Bueno, el panorama no viene muy claro, debido no a lo que trabaja el productor, sino a las medidas que se le imponen al productor. O sea, este aumento desmedido, diría yo, por ejemplo, en un componente indispensable en la producción, más en agrícola que en la pecuaria, que es el gasoil, los aumentos que está viendo, el gas, la nafta, ahora ya viene la energía y demás, hacen de que el productor no tenga previsibilidad, o sea, no sepa realmente cuánto le va a costar el producto que está haciendo el campo. Ese es el panorama. Si el panorama viene oscurito, diría yo, bastante oscuro. Además de eso, yo sigo insistiendo siempre en que hay una política errática del Estado, del gobierno, por cuanto cada vez hay más reglamentaciones. Y pareciera que cada reglamento que dictan, o cada decreto, o cada ley, aumenta 1 punto o 2 la inflación. O sea que o están legislando equivocadamente, o le están errando bastante feo a lo que es la macroeconomía o las disposiciones que pueden dictar respecto a la macroeconomía. Haciendo entonces un resumen de lo que usted me preguntaba, yo le diría que mientras no se vuelva la libertad del productor, yo insisto, la palabra libertad tiene que prender en todos los argentinos, pero sobre todo en el hombre de campo. Es decir, tener libertad significa que cada uno organiza su pequeña o gran empresa que pueda tener agropecuaria, y de acuerdo a eso entrar en la línea de la competitividad, que es una de las leyes naturales de la economía. Hablaba de la previsión. Hace una semana anunciaron que no se iban a tocar las retenciones, que los valores iban a ser los mismos, y hoy se anuncia un aumento. ¿Esto de qué manera impacta sobre el productor, no? Esto es un poco una de las especificaciones o especificidades de lo que acabo de decir.
Es decir, no hace mucho el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación estuvo por Mar del Plata, prometió que no iba a haber aumento de retenciones, prometió que se iban a dar estímulos al productor agropecuario, como por ejemplo establecer líneas de crédito a más largo plazo, de manera tal que el hombre de campo se pueda defender con la inversión. A los 2 meses, fíjese lo que pasó, hace 2 meses más o menos, fíjese lo que pasó, todo al revés. Pero más, todavía no se han dado el aumento general de las retenciones. Se ha dado el aumento sobre los derivados de la soja, o sea, la harina de soja fundamentalmente. Pero le queda muy poco tramo como para que lo apliquen al trigo, y ya hoy escuché de que se va también sobre la carne a aumentar del 9 al 13%, digamos, las retenciones que están haciendo. O sea, que es más de lo mismo. Es decir, el gobierno cuando tiene sed en las arcas, ¿qué hace? ¿A quién mira? El sector que mira primero es el campo, y le pega el manotazo al campo, y no le importa al productor. Lo que le importa es tener fondos suficientes en las arcas para ellos después distribuirlas discrecionalmente. El campo tiene la particularidad, ya sea en el ganado, en la agricultura y demás, de que comienza, tiene que esperar un tiempo, donde trabaja en el medio, pero hasta que esté la cosecha o hasta que el ganado esté listo, tiene que esperar. Ahora, en esa espera le van cambiando las reglas constantemente. Así es, le cambian las reglas, le cambian los costos, porque hay que ver lo que vale hoy un herbicida, lo que vale hoy un alambre, un metro de alambre, lo que vale un palo para cambiarlo, que lo vaya una vaca y lo quiebra. Digo, pequeñas cosas que a la sumatoria de la contabilidad del productor hacen bastante a la rentabilidad del mismo. Entonces, si esta política así incisiva, si no cambian de rumbo, que es la libertad del productor, la libertad de los mercados, que son los que regulan por la oferta y la demanda los productos generales, pero especialmente los agropecuarios, y vamos mal, no vamos por buen camino. Y así expresaba Antonio Oscos, presidente de la Sociedad Rural aquí en Mar del Plata, el malestar de la gente del campo con estos idas y vueltas del gobierno y la posibilidad de que se amplíe el esquema de retenciones al sector, que es un gran aportante de divisas, ¿no? Sobre todo aquí lo que hay que pensar es que el gobierno encuentra en este tipo de medidas básicamente una manera fácil de incrementar las cajas fiscales, pero lo que esto genera, como efecto colateral, por supuesto, son muchas distorsiones sobre el proceso productivo. Sobre este tema, Antonio Oscos comentaba lo siguiente. En contra, porque ahora si hay aumento en las retenciones como se preanuncia sobre la carne y sobre el trigo, el maíz, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber menos exportaciones, muchos exportadores se van a retirar del mercado. Esto es como todo. Y en consecuencia van a entrar menos divisas al país. Y en consecuencia va menos para distribuir dentro del pueblo. Y en consecuencia las empresas van a echar gente acá. Y en consecuencia va a haber menos salario. Y todas las consecuencias son cataratas negativas que hay sobre el bolsillo del hombre medio. No hablemos del que puede mucho, sino del medio. Va a haber grandes problemas. Si no cambian de rumbo, porque no sé por qué no quieren cambiar de rumbo. Eso es como usted va con un auto, ve que hay una pared enfrente y sigue y acelera. En vez de frenar, acelera. Y vuelve a pegarse contra la pared. Antonio, eso es lo que quería consultar. ¿Por qué el gobierno, en vez de aprovechar el momento, va en contramano, por decirlo de alguna manera? Yo creo que son ideologías en el fondo. Si son formas de pensar. Pensando de que teniendo sojuzgado al mercado mediante reglamentaciones y leyes, que lo único que hacen es sacarle la capacidad del libre arbitrio que puede tener el productor. Ese, como usted en su casa, hago una mala comparación, le dijeran, usted se levanta a las 7 de la mañana, va al baño a las 9, almuerza a las 11, lleva a su chico a las 3, si le imponen horario y cosas, dice, ¿pero dónde estoy yo viviendo? No estoy viviendo en un país en libertad. Y esto es lo mismo. Es decir, se alejan del marco de la libertad del productor. ¿Y qué hace el productor cuando normalmente tenía pensado, bueno, termino con este derivado, lo produzco, lo genero, lo exporto, ahora le dicen que no? ¿Qué hace con eso? Lo tiene que guardar, o lo tiene que tirar, o lo tiene que hacer comer con animales, algo tiene que hacer con él. Pero no tiene muchas soluciones. Si el mercado no se lo absorbe, no tiene soluciones. Pero además, sí, esa exportación sirve para traer divisas, para que el importador las pueda pedir, y empieza un círculo virtuoso. Porque si usted tiene que cambiar, por ejemplo,
no hay automotores. 6 meses no va a haber autos. ¿Por qué no hay autos? Si Brasil produce autos, Argentina produce autos. Bueno, porque hay varias piezas que, por ejemplo, son importadas y que no hay dólares para poder traerlas. Consecuencia, se para la producción de automotores, de entrega inclusive al usuario. Todo es lo mismo, toda la falta de previsibilidad del gobierno respecto al mal que se hace con, vuelvo a insistir, seguir imponiendo reglamentaciones que son inocuas, inútiles y que ya se han probado en otras épocas en Argentina, no es de hoy, no es nuevo.